estamos considerando ya hace unos cuantos domingos. Antes que nada vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedir que Dios derrame su bendición sobre su palabra en esta mañana. Señor y Dios nuestro, amado Padre, queremos darte muchas gracias. Alabamos tu nombre, Señor, y engrandecemos tu majestad. Tú que eres, Señor, un Dios vivo y verdadero, que desde los cielos estás teniendo el control y tienes tú, Señor, no solamente la disposición, sino el obrar en toda tu creación. Tú eres un Dios vivo, tú eres un Dios único, Señor, y a ti queremos alabar y adorar en esta mañana. Te pedimos que tú por tu palabra, Señor, nosotros que abriremos las Escrituras y buscaremos en ellas conocer más acerca de tus atributos, acerca de tu persona, acerca de tu obra en la creación, en la vida de los hombres, que tú quieras iluminarnos por tu Espíritu, oh Dios, y traernos la comprensión y el entendimiento que necesitamos para que podamos entender tu palabra. Y oramos, oh Señor, que ésta haga la obra por el cual tú la envías en nuestras vidas en esta mañana para nosotros. Te pedimos que tú nos des los oídos, pero que tú nos des, Señor, el poder escuchar tu palabra con nuestro corazón, que podamos estar dispuestos a recibir lo que tú nos hables, Señor, con la disposición necesaria de creerte, de poner la fe en lo que vamos a oír y aprender, Señor, y que esto sea en nuestra vida una obra más de humildad, más de dependencia y más de adoración ante ti por quien tú eres y cómo te revelas en tu palabra. Señor, gracias te damos por este tiempo. Bendice a los niños también, Señor, te pedimos por tu palabra, que tú, Señor, dirijas sus corazones al entendimiento correcto y que puedan ellos crecer también en el conocimiento de ti. Alabado sea tu nombre en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues estamos en la confesión. El primer tema que nosotros vimos en comenzar a tratar acerca de la confesión después de estos 3 introducciones que hemos tenido en lo que significa una confesión, en la necesidad que tenemos de una confesión, en lo que puede ser útil para nosotros tener una confesión de fe. Hemos visto cómo en el pasado la Biblia declara que una confesión de fe fue necesaria, fue establecida entre la iglesia utilizó una confesión de fe y la historia nos muestra cómo esto ha sido una herramienta necesaria para la iglesia durante tanto tiempo también. Hemos visto el primer tema, que fue las Escrituras, estableciendo así el fundamento de todo cuanto vamos a afirmar con respecto a lo que nosotros vamos a creer, lo que nosotros debemos creer y lo que nosotros debemos hacer también. Las Escrituras es nuestro fundamento. En lo que a Dios y a la vida espiritual se refiere, lo encontramos todo en la palabra de Dios. Ese es el fundamento de todo lo que nosotros tenemos y debemos conocer. Luego, en lógico orden, como hemos dicho, la confesión tiene un orden lógico en los temas que trata. El capítulo 2 lo dedicamos a Dios, a su persona, a su carácter, a sus atributos, cómo Él es, según Él se ha revelado a sí mismo en su palabra. Hemos estado considerando los atributos de Dios. Y en este tercer capítulo de la confesión, nosotros vamos a seguir en Dios, vamos a seguir dedicándonos a Dios, pero como si nosotros pudiéramos indagar algo de ese momento de cuando Dios quiso crear todo lo que hay. Vamos a estar mirando un poquito esa antesala con respecto a la creación, con respecto a lo que Dios proveyó, la providencia de Dios incluso. Así que antes de hacer y de ejecutar todo cuanto existe, que es lo que nosotros veremos en el capítulo 4 y 5, como acabo de decir, que es la creación y la divina providencia, las Escrituras nos da una serie de enseñanzas y versículos que nos muestra de qué manera Dios hizo todo ese plan, de qué manera Dios elaboró todo lo que Dios hizo. Pues bien, en este plan, con que abarca toda la creación, es lo que se llama aquí el decreto eterno de Dios. Este es el tema del capítulo 3 que nosotros estaremos tratando hoy y vamos a hacerlo en 2 mensajes, hoy y el domingo que viene, por cuanto es un tema que debemos considerar de una manera un poco más amplia. Vamos a intentar conocer algo de esto, ya que Dios nos ha hablado de ese plan en el cual Él ha hecho a lo largo de la historia de la Iglesia. Una de las doctrinas que más son debatidas es este tema. Es
los decretos de Dios. Ha traído enfrentamientos desde el siglo IV después de Cristo, y que solo poco después de la Reforma, en el siglo XVI, se volvieron a avivar y continúan siendo en nuestro día temas de debates, temas de discusión, temas de llevar tiempo en la iglesia, de estar debatiendo estos, hasta qué alcance tiene, hasta qué de verdad es este atributo. Es uno de esos temas importantes que no en pocas iglesias se discutió y si acaso se menciona muy poco hoy en día también. Porque es un tema como que trae división, es un tema que puede traer que nosotros nos enrojecemos hablando acerca de un tema como este. ¿Qué entendemos nosotros acerca de esto? Y esto tiene consecuencias, hermanos, que esto no sea algo frecuente tratado en la iglesia. ¿Por qué puede traer consecuencias? Porque al dejar a los creyentes privados de una serie de verdades que son fundamentales, que nosotros debiéramos conocer bien, como esta doctrina, por ejemplo, si no lo tenemos bien entendidas, bien establecidas, puede traer consecuencias. Sí, y de forma que privados del conocimiento de una verdad profunda como esta, los creyentes no pueden enfrentarse apropiadamente luego a las circunstancias y a las situaciones de sus vidas. Tiene una implicación directa. Podemos quedarnos cojos a la hora de enfrentar los acontecimientos y las circunstancias del andar del cristiano. No tener en cuenta esta doctrina trae consecuencias no buenas para la iglesia. Así que debiéramos estar tratando y tenerlas presente. Y además, si no estamos recibiendo todo el consejo de Dios, cuando un día se puede leer o se puede traer enseñanzas, se puede traer pasajes o predicaciones y escuchar algo al respecto de estas enseñanzas acerca del decreto de Dios, entonces empieza a haber serias luchas personales para abordar y llegar a asimilar a esas enseñanzas como debiéramos, porque no la hemos entendido primeramente. Y entonces podemos quedarnos incompletos. Así que nosotros nos sentimos en completa libertad, como ya lo hemos dicho desde el principio, para preguntar y tratar las posibles dudas que puedan llegar a haber entre nosotros, que podamos llegar a hablarlas, que podamos llegar a decirlas, que podamos llegar a poder sentarnos y hablar, porque seguramente al escuchar más profundamente o entender más profundamente una doctrina como esta nos pueden surgir más dudas y podemos tener ciertas luchas con cuestiones que nosotros no la hemos asimilado bien. Así que no es raro, hermano, que estas cosas no las podamos estar debatiendo entre nosotros. Así que hablemosla y podamos nosotros, si es posible, animándonos a preguntar, hablando personalmente, ahondando más acerca de este tema, poder aclararlo más si es posible, dentro de lo que nosotros podamos ir conociendo más y más acerca de este tema. Pasemos entonces de lleno al tema. Precisamente quisiera empezar por ahí, citando algunos de los frutos que la exposición de los decretos de Dios tiene en nuestras vidas. ¿Qué frutos puede traer a nosotros entender esta doctrina de los decretos de Dios? De la misma manera que los autores de la confesión así nos lo señalan al final mismo de este capítulo 3 en el párrafo 7. Vamos a leerlo para que nosotros veamos qué beneficios o qué frutos nos pueden traer el entender bien esta doctrina. Dice el párrafo 7. La doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al entender a la voluntad de Dios reveladas en su palabra y al prestar obediencia a la misma, puedan, por la certeza de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia, y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Los autores de esta confesión, antes que nosotros vayamos a tratar los primeros 6 puntos, sabiendo lo delicado, sabiendo lo fuerte que son estos temas tratados, ellos dan al final de este capítulo unas pautas. ¿Para qué? ¿Para qué son estas últimas pautas, sabiendo ellos el delicado que es este tema? Primero, para que nosotros sepamos que nosotros estamos tratando
con afirmaciones y enseñanzas que superan nuestra capacidad y nuestro razonamiento. Tenemos que ser conscientes de eso primeramente. Es uno de esos altos misterios a los cuales Dios nos ha dado acceso, pero lo ha dado con limitaciones, por nuestra naturaleza limitada a la hora de acercarnos a conocer a Dios. Tenemos que saber eso primeramente. Pero se necesita una cierta preparación para abordarlo con detalle. Eso es lo que dice allí. Dice, debe tratarse con especial prudencia y cuidado un tema como este, porque es un tema delicado. Tenemos que saber que nosotros no podemos andar apoyándonos en nuestros propios razonamientos a la hora de venir a entender esto, o nuestros propios prejuicios, sino más bien en las verdades que Dios le ha placido revelarnos con respecto a esta doctrina. Y los efectos de estas cosas, como dice ahí, a medida que nosotros podamos ir entendiendo más y más esta doctrina, los efectos en nosotros están lejos de ser, hermanos, la aturdición. Los efectos causados a la hora de entender más y más esta doctrina está lejos de ser la confusión, está lejos de que causen en nosotros ningún orgullo, menos así la división, ni discusión o cosas semejantes a esta. Los efectos no son estos, sino todo lo contrario. Lo que debe traer entender más esta doctrina tiene que ser la seguridad con respecto a nuestra salvación, también motivos de alabanza a Dios, motivos de reverencia y admiración a Dios al comprender cómo Dios ha hecho todas las cosas antes de empezar a hacerla. Ese plan, como hemos dicho en el principio. Además también humildad, como dice la confesión. Tiene que traer a nosotros humildad y por otro lado diligencia en todo cuanto tenemos que obedecer lo que nos manda el Evangelio. Por eso les quisiera decir que lejos de considerar esta doctrina como una doctrina tabú, como una doctrina que es mejor no tratarla, es mejor no hablarla en la iglesia y ponerla allí en una lista negra como la han hecho y lo hacen, vemos que los efectos espirituales son y deberían ser del todo contrario en beneficio para la iglesia. Aunque al principio nos podamos encontrar un poco confusos y nos pueda traer preguntas o dudas a la hora de abordar ciertas cuestiones que es normal. Pero aunque sea así, no nos detengamos, hermanos, sigamos profundizando en ella, porque al final de esa lucha, todas esas verdades nos serán seguro motivos de gratitud, motivos de fortaleza y de denuedo en el Señor, seguro. Así que vamos a mirar un poco el esquema de este capítulo 3. Fíjense ustedes ahí si tienen el himnario, más o menos cómo está dividido estos 7 capítulos. ¿Cómo es el esquema de este capítulo 3? Primeramente está dividido en 2 partes. Está el párrafo 1 y el párrafo 2 por un lado, y luego tenemos los párrafos del 3 al 7 por otro lado. 2 segmentos. El primer segmento del párrafo 1 y 2 nos habla del decreto general de Dios respecto a todos los eventos. El decreto general de Dios respecto a todos los eventos. El párrafo 1 nos hablará de su universalidad. Como vemos aquí, que es una doctrina definida en las Escrituras, es una doctrina que está protegida también por la misma Escritura y lo que ésta enseña al respecto de Dios. Y en el segundo párrafo habla de su incondicionalidad. El decreto de Dios, universalmente hablando, no está condicionado a nada, absolutamente nada, sino solamente por la voluntad de Dios. Eso es lo que vamos a ver en ese segundo párrafo. Y luego del párrafo 3 al 7 habla del decreto en relación a la salvación del hombre. Primeramente el decreto de la universalidad de Dios, el decreto general con respecto a todo lo creado, y después el decreto en relación con la salvación. Párrafo 3 nos habla acerca de la selectividad distintiva. Ya le suena algo eso, ¿verdad? En el párrafo 4 nos habla de su naturaleza inalterable e inmutable. El decreto de Dios en la salvación es inmutable, es inalterable. El párrafo 5 nos habla de la sustancia de esa elección. El párrafo 6, los medios del decreto, qué medios usó Dios para llevar a cabo este decreto en la salvación, y en el párrafo 7, el uso del decreto, cómo Dios usó ese decreto. Vamos a considerar, si nos da tiempo, los primeros 2 párrafos, el párrafo 1 y el párrafo 2, en esta mañana. El párrafo 1, ya se nos fue bastante tiempo. El párrafo 1, hablaremos acerca de su universalidad. Su universalidad. Vamos a leer de lo que dice allí en el párrafo 1, todos juntos. Dice así: Dios desde toda la eternidad
por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede, sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado ni tiene comunión con nadie en el mismo. Ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien se las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en efectuar su decreto. En este párrafo los autores abordan tres cosas. En este único párrafo que nosotros vamos a ver, el autor aborda tres cosas. Primeramente, su universalidad acerca de la doctrina del decreto general de Dios declarada claramente en las Escrituras. Dios decretó todas las cosas generales en la creación y eso lo podemos ver claramente en las Escrituras. Luego, en la segunda parte de este párrafo, encontramos la doctrina cuidadosamente protegida por las Escrituras, como hemos dicho. Y en tercer lugar y por último se nos dice lo que esto nos enseña acerca de Dios. Vamos a abordar este primer punto, su universalidad, el decreto general de Dios en la creación, en su providencia. Este decreto general de Dios es definido en forma clara y precisa al principio de este capítulo. El principio del capítulo dice en la confesión: Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Son cuatro los puntos que aquí se afirman al respecto. Simplemente en este párrafo, en esta pequeña sección del párrafo que hemos leído, cuatro son los puntos que afirman con respecto a esto. Primeramente, el autor del decreto. ¿Quién es el autor de este decreto al cual habla? El autor es Dios. Es Dios. Dice Dios desde la eternidad. Proverbios capítulo 19, versículo 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová es el que permanece. Ese consejo está hablando de su decreto, está hablando de lo que Dios hace, lo que Dios ha dicho y por ende lo hace. El Salmo 115, 3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Quién está en los cielos? Nuestro Dios, Jehová está en los cielos. Isaías 14, 24, 23 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré el asirio en la tierra, etcétera, etcétera. Y el versículo 27 dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo ha determinado? Jehová de los ejércitos. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Dios es el autor del decreto general de la creación. En segundo lugar, ¿cuándo lo hizo? Según el párrafo de la confesión, dice que Dios desde la eternidad. Desde la eternidad. Mateo capítulo 25, versículo 34, en el día del juicio, ¿qué le dirá el rey a las ovejas que están a su derecha? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre y heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1 del 19 al 20 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Desde cuándo? Ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Desde la eternidad, según Efesios 1:4, desde cuando Dios escogió a su pueblo, según los escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El autor del decreto es Dios. ¿Y cuándo dio Dios este decreto? En la eternidad, desde la eternidad. En tercer lugar, ¿cuál es la causa de ese decreto? ¿Cuál es la causa del decreto? Y nos dice el párrafo: por el sabio y santo consejo de su voluntad. La causa es su voluntad. Dice Job 23, 13, 14: pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Versículos como estos está llena la Escritura, donde le da a Dios la autoridad de su voluntad en cuando Él se determina a hacer algo, y no hay quien detenga la mano de Dios.
La causa del decreto de Dios general es la voluntad, el sabio consejo de la voluntad. Hebreos 6, 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, impuso juramento. Queriendo Dios. ¿Cuál es la causa de ese decreto? La causa. Vimos que, lo he vuelto a poner. La causa de ese decreto es el sabio y santo consejo de su voluntad para quedar establecido. En cuarto lugar, el alcance y lo que abarca este decreto. ¿Hasta dónde abarca? ¿Cuál es el alcance del decreto de Dios? Hablamos que es su voluntad, Dios es el autor, lo ha hecho desde la eternidad, pero ¿hasta dónde llega este decreto de Dios? Dice el párrafo, todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá. En todo lo que ha sucedido, en todo lo que sucede y en todo lo que sucederá. Daniel capítulo 3 versículo 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad, ¿a dónde? En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el ejército del cielo se refiere a toda la esfera celestial. En los habitantes de la tierra se refiere a todo lo que sucede en la tierra. Y hay otro versículo que dice, y aún debajo de la tierra, aún está hablando en ese otro lugar que es los abismos y el infierno y demás. El decreto de Dios universal abarca absolutamente todo lo que sucede en todo lugar. Romanos 9, 18, 19 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido la voluntad de Dios? Nadie puede resistir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hace, lo que Él decretó, en todo lugar, en todo lo que sucede y en todo lo que sucederá. Salmo 135, 6 dice, todo lo que Jehová quiere, Él lo hace. ¿En dónde? En los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. ¿Hasta dónde llegan los decretos de Dios? En todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá. Antes de considerar, hermanos, esto en más detalle, nosotros tenemos que saber que nosotros como hombres, según nuestra debilidad, según nuestra incapacidad, o según nuestra capacidad, podríamos decir, algo por así, de forma cotidiana en nuestras actividades, nosotros solemos hacer todas las cosas. Nosotros solemos planear en las cosas sobre las cuales nosotros tenemos cierto dominio y tenemos que realizar. Nosotros nos hacemos un plan. Nos levantamos, ya sea en los estudios, en el trabajo, en las transacciones, en las ventas, en las compras que hacemos, en lo que nosotros vamos a hacer, nos trazamos una serie de pasos que vamos a dar y nos marcamos cuánto nosotros vamos a estudiar, cuánto nos vamos a tratar y cuánto vamos a visitar. Para esto escogemos unos temas. Para esto escogemos unos tiempos, escogemos unos clientes, escogemos cierto material y desechamos otros materiales también. Nos prefijamos un orden de ejecución en todo eso y una meta para alcanzar, de manera que esto sea algo previo a lo que nosotros vamos a ejecutar en el momento que nos parece bien. Pero ¿qué pasa cuando nosotros consideramos estas cosas desde la perspectiva del decreto de Dios? Acerca de la historia, de cuántas cosas ocurren y nos ocurren y cuánto pasa y hay en el mundo. ¿Cuál es la razón última de todo lo sucedido en el mundo y en nuestras vidas? El decreto de Dios sería la razón última de todas cuantas cosas acontecen. El decreto de Dios. Pero esta razón última no son perceptibles al ojo ni al entendimiento humano. No podemos ver esto. Cuando planeamos, cuando hacemos, no podemos percibir que los decretos de Dios están siendo hechos en nuestra vida, sino que solo llegamos a verlos por medio del estudio de las Escrituras, lo que la palabra nos dice. De manera que, como iglesia, hijos de Dios, nosotros debemos de aprender nuestras vidas, debemos de aprender el desarrollo del mundo y todos los acontecimientos que desarrollan con esta perspectiva, con la perspectiva del decreto de Dios en todo lo que sucede, sucedió y sucederá. Dios no obra, hermanos, ni afronta la historia como nosotros lo hacemos. Dios no lo hace igual. Nosotros hacemos nuestros planes y nuestros programas, pero no sabemos si se podrán cumplir. ¿Verdad que no? ¿Y por qué? Porque hay circunstancias que aparecen, imprevistos, que nos sorprenden y frustran nuestros planes y nuestros deseos. Lo más que podemos hacer
Es suponer y esperar que si todo marcha como esperamos y probemos, entonces nosotros sí podremos llevar a cabo nuestro plan y llegar a ese feliz término que nos proponemos. Pensar o actuar de manera diferente a esto, hermanos, es arrogancia, hermanos, es soberbia y es jactancia. Y esto es malo para nosotros. ¿Qué dijo Santiago acerca de los que se gloriaban en el día de mañana? Él dijo, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, dice Santiago 4:13. ¿Quién no conoce a Napoleón? Napoleón Bonaparte. Él era un buen estratega militar. Era un hombre diestro en lo que es planear organización militar. Y él organizó el poder ir y conquistar la nación de Rusia. Pero le sorprendió un imprevisto. El tiempo. El crudo invierno provocó la tremenda derrota que sufrió Napoleón y su ejército. Él dijo, fue el invierno quien nos derrotó. Fue el invierno quien nos destrozó. Nosotros fuimos víctimas del clima, dijo Napoleón, dijo este gran emperador. Ese fue el principio de la decadencia de Napoleón. Pero Dios no es así. No es como nosotros. Él no hace el plan sujeto a ninguna limitación, a ninguna, sino que su decreto incluye todas las cosas. Todas las cosas. No hay circunstancias que los sorprendan a Dios, ni tampoco hay imprevistos que le lleven a la frustración. ¿Por qué? Porque todas las cosas, todos y cada uno de los detalles están incluidos en el decreto de Dios. Están incluidos. Es todo lo que sucede. Porque está incluido en el plan de Dios. Está incluido en su decreto. De manera que en este decreto incluye la naturaleza, los asuntos de la vida humana y absolutamente todo lo que sucede, todas las circunstancias y situaciones en todo el universo. De manera que en este decreto incluye, hermanos, como hemos dicho, absolutamente todas las cosas. Tanto aquellas cosas que son importantes para nosotros, aquellas que nosotros solemos destacar y atribuirle a Dios, aquellas cosas que suceden en la historia también, como aquellas también que son insignificantes, que pasaron por alto delante de nuestros ojos y que nadie las percibió. Eso también estuvo dentro de los decretos de Dios. Todo está incluido, sin excepción, ninguna cosa. Y nadie puede frustrar ese decreto de Dios, porque todas las acciones de todos los hombres están y abarcan el decreto de Dios. Dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. En los cielos, en la tierra, en los mares, en los abismos, el decreto de Dios abarca todo lo que existe. Veamos algunas muestras de cómo las Escrituras nos enseñan esto que nosotros hemos o acabamos de afirmar. Muchas personas pueden llegar a afirmar lo siguiente. Sí, estoy de acuerdo con eso de los decretos de Dios, pero yo creo que las circunstancias buenas son parte de los decretos de Dios. Yo creo eso. Pero los acontecimientos malos, yo no me atrevo a atribuírselos a Dios. No me atrevo, de ninguna manera. ¿Pero es correcto decir eso? Podemos decir que gran parte de los acontecimientos son partes del decreto de Dios, una parte de ellas que Dios las designó allá en la eternidad para que sucediera y que sí o sí se van a ejecutar y ninguna mano la detendrá porque Dios las decretó, especialmente hablando, hermanos, de los buenos acontecimientos de la historia del mundo. Podemos decir que esa parte sí, pero hay otra gran parte de los acontecimientos de la historia del mundo que son llamados aquellos acontecimientos malos que han ocurrido por sí solos, fuera de la orden de Dios, que Dios no pudo controlar porque son actos malos. Y como Dios es un Dios de amor, como Dios es un Dios que en Él no hay maldad, Dios mete sus manos como lo hizo Pilato, hermanos, en una vasija con agua y se lava las manos como diciendo, yo no tengo nada que ver con esos otros actos.
Nada de eso es asunto mío, todo eso está fuera de mi jurisdicción. Dios hace así, Dios dice eso. ¿Qué pasa con esos acontecimientos malos en la relación al decreto de Dios? Los acontecimientos malos y buenos están dentro del decreto universal de Dios. Dice Isaías 45, 5 y 7. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Y escuchen, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Yo Jehová. La adversidad, podría preguntar, es cosa mía, dice Dios. La adversidad es cosa mía. Dice en Amós 3:6, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Job entendía muy bien acerca del decreto de Dios, hermanos. Él declaró al perderlo absolutamente todo lo siguiente. Job 1:21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero Job, ¿cómo podía decir algo así? ¿Cómo Job podía atreverse a decir algo así si fue Satanás quien trajo todo ese mal a Job? No fue Dios. Está claro en el primer capítulo y en el segundo capítulo. Pero no, hermanos, Satanás fue un simple agente en las manos de Dios para cumplir su decreto en la vida de Job. Un simple agente. Job estaba diciendo, Dios me quitó todos mis bienes, me quitó todos mis hijos, me quitó mi salud. Él es el autor de dármelas y Él es el autor también de quitármelas. Él es el responsable absolutamente de todo eso. Jehová quitó, dijo Job. En 1 Samuel 2, 6 al 7 dice, Jehová mata y Él da vida, Él hace descender al Seol y Él hace subir. Jehová empobrece. Miren cómo Él es el que trae estas cosas. Y Él enriquece. Jehová es el que abate y enaltece. Alguien podría preguntarse, ¿pero tú me estás diciendo que Dios es responsable de las muertes? ¿Del abatimiento del hombre? ¿Es el responsable de la pobreza que hay en el mundo? ¿Tú me estás diciendo que todo el daño y toda la pérdida y todo el sufrimiento que está causando ya hace 2 meses el volcán de La Palma, es Dios el responsable? Jehová dio, Jehová quitó. Eso es lo que dicen estos textos, hermanos. Mires por donde los mires, le des la vuelta que les des, estos y muchos otros textos declaran ciertísimamente que tanto los acontecimientos buenos como los acontecimientos malos están dentro del decreto de Dios. El no entender de forma adecuada esta doctrina es el motivo por el cual muchas personas dicen, ese Dios nunca será mi Dios. Ese Dios nunca será mi Dios. Yo no quiero un Dios, ni concibo un Dios que permite y hace estos actos. No lo concibo. Estos no son actos de mi Dios. Un Dios así no merece el amor absolutamente de nadie. Pero sacar conclusiones así es el resultado de no entender. Ese es el resultado de no conocer las Escrituras ni el carácter santo, justo, bondadoso, misericordioso del que habla la Biblia de Dios. Su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en efectuar lo que Él decreta. No conocemos cómo funciona, pero sacar estas conclusiones también son el resultado de no conocer y entender nuestra propia condición ante Dios. Nuestro propio pecado y maldad. El motivo por el cual Él decretó enviar a su único Hijo al mundo, a morir en una cruz por nosotros. Lo que es parte de sus bendiciones y también parte de sus juicios. Sacar conclusiones así es una falta de entendimiento y comprensión total. Tenemos que conocer los planes de Dios, los que Él nos reveló.
que son suficientes para nosotros, para poder conocer lo que Él ha decretado y ser librado de prejuicios contra el Señor. Dijimos al principio que los efectos de estas cosas, hermanos, a medida que nosotros podamos ir entendiendo más y más esta doctrina, los efectos en nosotros deben estar lejos de ser, hemos dicho, aturdición, confusión, orgullo, división, discusión o cosas semejantes, sino todo lo contrario. Esto tiene que traer una seguridad más en nosotros, una confianza más en nuestro Dios y también más motivos de alabanza y reverencia y admiración ante nuestro Dios, como también así la humildad y como también así más diligencia en cumplir el Evangelio de Cristo. Pero ¿qué pasa con los actos pecaminosos de los hombres? Bueno, hasta ahí hemos llegado. Los actos malos, pero ¿qué pasa con los actos pecaminosos de los hombres? Los actos pecaminosos de los hombres son parte del decreto de Dios también. ¿Se acuerdan de José y sus hermanos? Hermanos, en Génesis capítulo 50, versículo 20. Esto es una ilustración perfecta. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dentro del decreto de Dios estaba salvar a mucha gente, estaba en mantener con vida a mucho pueblo. Y Dios usó de sus instrumentos para poder llevar a cabo su decreto. Él usó nada más y nada menos que el pecado, los pecados de esos hermanos de José, para idear todo un plan a lo largo de tantos años para que Dios cumpliera su decreto. Y todos esos acontecimientos, todas esas maldades y los pecados de los hermanos de él estuvieron dentro del decreto de Dios. Miren lo sucedido en épocas del rey Salomón. Primera de Reyes 11, 21, 24. Y oyendo a Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte de tu tierra? Él respondió: nada, con todo te ruego que me dejes ir. Y el versículo 23 dice: Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad-Ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey de Damasco, y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con él de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón. Dios lo levantó a este hombre. Dios levantó sus pasiones, levantó su ira, levantó su adversidad contra Israel para que éste fuera allá y cumpliera los propósitos que Dios tenía con su pueblo. Con su pueblo. ¿Se acuerdan de las palabras de Simei maldiciendo al rey David? Esto también es una buena ilustración, segunda de Samuel 16:10. Sus palabras fueron: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Y había allí entre los soldados de David, Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. David, entendiendo los decretos de Dios, le respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga al rey. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Le estaba diciendo Abisai, hijo de Sarbia: esto es cosa de Dios. Esto, ¿qué tengo yo con usted? Esto es cosa de Dios. ¿Qué dice cuando David pecó censando al pueblo? Hermanos, en 2 de Samuel 24:1. Dice que volvió a encenderse la ira de Jehová. Quédense con eso. Se volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Dios incitó a David a hacer el censo y pecar. Eso es lo que nosotros leemos aquí. Dios incitó a David a ese pecado. Sí, pero ¿por qué decimos que eso fue pecado? Acá no dice que fue pecado. Él hizo un censo normalmente, y eso, ¿por qué tiene que ser pecado? Dice en el versículo 10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová:
¿por qué me has incitado a pecar de esta manera, Señor? No, no le dijo eso. David dijo, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Fue pecado lo que hizo David. Pero no solo David era responsable de ese pecado, sino también Satanás. Satanás también fue responsable de ese pecado. Dice que el pasaje paralelo en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel. ¿Se acuerdan que en el principio del pasaje que leímos antes dice que la ira del Señor se levantó contra Israel? Y ahora acá dice que Satanás fue el que se levantó contra Israel. E incitó a David a que hiciera censo en Israel. ¿Quién incitó a David? Al fin de cuentas, ¿Satanás? ¿Era Satanás en contra de Israel? ¿Fue Dios en último término quien incitó a David a pecar? Los decretos de Dios dice que sí. Dice que es Dios quien controla, quien determina, quien establece y quien en su decreto, allí está los actos pecaminosos de los hombres. ¿Qué dijo Pedro a los autores de la muerte de Cristo? Hermanos, en Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo está hablando del decreto de Dios y anticipado conocimiento de Dios, y allí está lo que ellos hicieron. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dentro de los decretos de Dios estaban esos pecados de esos hombres que llevaron a la muerte en la crucifixión, nada más y nada menos que al Hijo de Dios. ¿Y los actos libres de los hombres están incluidos en el decreto de Dios? Cuando hablamos generalmente, ¿están incluidos también esos actos libres del hombre? Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Jehová endereza sus pasos. En el capítulo 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Piensen en Nabucodonosor. Piensen en los sucesores de Nabucodonosor cuando fueron contra el pueblo de Israel. Piensen en el rey de Ciro. Instrumentos en las manos de Dios. Ellos pensaban que actuaban libremente, pero ya estaba Dios inclinando sus corazones para que hicieran la voluntad y lo que Dios ya había decretado. Isaías capítulo 10, versículos 5 y 7 dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Y miren lo que dice el versículo 7. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones de no pocas. La intención de este rey era conquistar simplemente. No había maldad en él, en matar, no, era conquistar y tomar en propiedad todas las naciones donde él iba y arrollaba. Pero el Señor puso en él, dice, aunque él no lo pensara así, dice que en las manos del Señor fue una vara como un furor de Dios. En su mano dice que se reveló la ira de Dios, tomando a este hombre que dice que él no pensaba ser así. No era su intención. Pero Dios inclinó su corazón para que él actuara de esta forma ante el pueblo de Dios. Escuchen lo que dice el rey de Ciro en el 45 del 1 al 4. Así dice Jehová a su ungido. Lo llama su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido te llamé por su nombre y te puse sobrenombre, aunque no me conociste, dijo el Señor. Él hacía estas cosas sin conocer al Señor, sin conocer los mandamientos, sin conocer la dirección de Dios. Era Dios direccionando a este hombre a que él hiciera todas estas cosas. Aunque tú no me conociste, los hombres las hacen pensando que son productos de su propia voluntad. Sí, son productos de su propia voluntad,
porque ellos son responsables. Pero aquí nos dice cómo estaban incluidas en lo que Dios ya había decretado. Esas acciones de esos hombres, libres. ¿Se acuerdan la historia de Mardoqueo, de Esther? Allí estaba el rey, y dice que el rey no podía dormir. Mardoqueo estaba a punto de ser cogido por Amán y ser ahorcado. Y Dios actuó, estaba dentro de los decretos de Dios. Allí a ese rey teniendo insomnio. Y dice que le mandó a su sierva que traigan los libros de las crónicas. ¿Y dónde se abrió justamente eso? En la historia donde hubo un hombre llamado Mardoqueo que había intercedido entre dos eunucos que querían envenenar al rey. Y luego el rey actúa queriendo traer honores sobre Mardoqueo, y Mardoqueo es librado de la muerte. Esos actos libres del rey fueron productos del reino. Allí estaban los decretos de Dios en esas circunstancias para llevar a cabo su voluntad, para llevar a cabo su plan. Y los eventos y sucesos que algunos podrían llamar casualidad. Hermanos, ¿cómo murió el rey Acab? ¿Se acuerdan? Allí se disfrazaron para que no fuera reconocido en la batalla con Jeroboam, y él sale con su traje, y cuando detectan, se dan cuenta que él no era el rey, que el rey estaba allí, era Acab. Dice el versículo, que un hombre disparó un arco a la aventura, hasta de espaldas, yo qué sé. Y dice que ya estaba el rey Acab peleando o arriba del carro, y dice que hirió al rey de Israel entre las conjunturas de la armadura, justamente entre las conjunturas. Podía haber pegado en cualquier lado, a la aventura tiró y allá fue a matar al rey. Dice que el rey se subió a su caballo y fue llevado, y dice que su sangre se chorreó y allí lo dejaron en una fuente conocida. Allí los perros lamieron su sangre y allí murió él, cosa que Dios ya había dicho, ya lo había profetizado el Señor. En 1 Samuel 9:16 vemos allí el encuentro del profeta Samuel con el rey Saúl por primera vez. ¿Se acuerdan cómo fue? Dice que, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel. Un día antes que Saúl se presentara allí en su casa, Dios ya le reveló a Samuel. Samuel vendrá. Dice que mañana en esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre tu pueblo Israel, y salvarás a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Yo enviaré, dice el Señor, hasta ti. Pero ¿cómo preparó Dios todo eso? Esas circunstancias de las cuales nosotros estamos considerando ahora, los eventos y sucesos que podemos llamar casualidad, Dios estaba en medio de eso. Se perdieron las burras, el consejo de su siervo al decirle, mira, aquí en la ciudad hay un profeta, hay uno que es adivino. ¿Por qué no vamos allí y le preguntamos y quizás él, pues vamos? Todo eso estaba dentro del decreto de Dios para que se pudiera cumplir lo que Dios quería llevar a cabo. Que Samuel ungiera a Saúl. Así que los eventos y sucesos que alguno podría llamar casualidad también están dentro de los decretos de Dios. Todos los detalles de nuestra vida están entonces dentro de los decretos de Dios. Salmo 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Dios ya sabe todo lo que va a pasar contigo, ya sabe todo lo que va a pasar conmigo, todo lo que Dios ya estableció decretamente de tu vida, ya está escrito en su libro. Dios ya lo tiene presente delante de sus ojos. Es más, para Dios incluso ya es pasado todo eso. Sin faltar una de ellas, dice el Señor. Mateo 10, 29, 30, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Todos los detalles de nuestras vidas están dentro del decreto de Dios. Y todas las cosas que ocurren en las naciones también no están. Claro que sí. Daniel 2, versículos 19 y 21 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades.
Él quita reyes, Él pone reyes, Él da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Él conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Él quita y pone, Él hace en la historia, en el mundo, lo que Él quiere. Lo que Él ha establecido ya en sus decretos. Todas las cosas que ocurren en las naciones, hermanos, y esto es algo que nos tiene que llevar a descansar a nosotros. Cuando hablamos de planes, cuando hablamos de conspiraciones, cuando hablamos de la maldad del hombre, cuando hablamos de cosas que van a pasar y parecen terribles delante de nuestros ojos, todas esas cosas están establecidas en el decreto de Dios. Dios ya lo estableció así. Es su voluntad que sucedan. Presidente que se eleve en nuestra nación, haga lo que Él haga, está establecido por Dios en sus decretos. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a la humildad y a descansar en eso. Y a no turbarnos, sabiendo que aún Dios tiene fines y planes en base a esos decretos, en base a lo que sucede. No estemos mirando siempre la maldad del hombre, miremos a Dios y sus decretos. En este párrafo 1, dentro de su universalidad, hemos visto este primer punto, la doctrina del decreto general de Dios claramente declarada. Ahora miremos más brevemente dentro de este primer párrafo, dentro de esta universalidad del decreto de Dios, cómo está esta doctrina protegida cuidadosamente en su palabra. Esta enseñanza que hemos venido presentando puede que nos plantee dos serias cuestiones, hermanos. Por un lado, si Dios ha incluido todo en su decreto, ¿no tendríamos que deducir que Dios es el autor del pecado entonces? Esto es lo que choca con aquellos que no reciben esta doctrina. Y por otro lado, si los actos libres de los hombres también están incluidos en los decretos de Dios, entonces, ¿qué somos nosotros en todo esto? ¿Unos simples robots? ¿Somos simples muñecos en las manos de Dios? ¿Es eso así? A esto se le llama el fatalismo, que podría decir algo así. Todos los acontecimientos están ya previamente establecidos por una causa sobrehumana. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces? Crucémonos de brazos y esperemos que ocurran simplemente. Porque nosotros no podemos influir en nada de lo que pasa y pasará. La confesión quiere contestar a estas dos serias cuestiones, por eso nosotros encontramos lo que sigue en este párrafo 1 que nosotros estamos considerando. El párrafo continúa diciendo, sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni comparte con los pecadores la responsabilidad del pecado. Él no es autor del pecado, ni comparte tampoco la responsabilidad de los pecadores y del pecado. Si Dios incluyó en el decreto el pecado de los ángeles y de los hombres, ¿qué relación mantiene Dios entonces con el pecado? Debemos de considerar que esto es, hermanos, realmente un misterio. Tenemos datos en su palabra, pero esto es más que un misterio para nosotros. Por un lado, sabemos que Dios odia el pecado, ¿verdad? Dios va en contra, su voluntad está en contra, como nos da testimonio de ello toda la Escritura. Pero por otro lado, el mismo Dios determinó que el pecado viniera a formar parte de la historia de los hombres y de los ángeles. Eso es así. Dios planeó, ordenó que el pecado ciertamente ocurriera en el plan de su creación. Este no le cogió a Dios por sorpresa, hermanos, en el principio. Ni fue un imprevisto. No fue como aquel invierno que le cogió a Napoleón cuando él fue a conquistar Rusia. Esto sería atentar contra la omnisciencia de Dios. Dios no conocía que esto iba a pasar. Ven cómo allí podemos ver, hermanos, cómo más en la palabra de Dios se establece un equilibrio en las doctrinas de Dios, que a la hora de establecer una tiene que estar concurrente con la otra. Si Dios no podía detectar o no estaba en su vista el poder saber que el pecado iba a entrar en la creación, Dios no conoce todas las cosas. Por ende, Dios no es Dios. Dios no es omnisciente entonces. Pero Dios sí sabía que eso iba a ocurrir. De hecho, estaba dentro del decreto suyo, hermanos. Pero ¿cómo Dios puede planear incluir algo que Él mismo odia con todo su ser? ¿Cómo puede ser?
Ninguna criatura es tentada por Dios, ni Dios de manera alguna puede pecar en absoluto. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Salmo 92:15, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticias. Primera de Juan 1:15 dice que este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios no tiene ninguna absoluta relación con el pecado, ni tampoco el pecado se ha originado en Dios. Son los ángeles y el hombre los que se rebelaron contra Dios. Y de ninguna manera el pecado es bueno, aunque haya sido ordenado por Dios. El pecado debe ser considerado ciertamente como un disturbio. Debe ser considerado como una anomalía en la creación de Dios. Y aunque Dios haya incluido el pecado en el decreto, el hombre tendrá que dar cuenta de cada uno de sus pecados ante Dios. Pero Dios no tendrá que dar cuenta, hermanos, a ninguno, por cuanto en Él no ha habido y ni habrá pecado jamás. Así que de ninguna manera nosotros podemos echar la culpa de la existencia del pecado a Dios, aunque Él mismo haya decretado el pecado en su creación. De manera que Dios, aunque incluyó este pecado, no hizo ni hace que el hombre peque. Él queda absolutamente libre de semejante cosa. Dios no es responsable por el pecado del hombre, aunque Dios lo incluyó en su decreto. Ahora la cuestión es, ¿por qué determinó? ¿Cómo es que Él permitió que el hombre pecara entonces? Este interrogante lo tenemos que dejar, hermanos, casi abierto. Casi abierto. Pero podemos afirmar, en base a la revelación de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29, que dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios lo hizo recto, pero ellos buscaron las perversiones. O también cuando Pablo trata de esto en Romanos 5, 20, 21, nos dice que el pecado fue una ocasión para manifestar y dar a conocer ciertos aspectos de su gracia en la salvación. Y si queremos seguir indagando en esto, es lo que el apóstol nos dice en Romanos capítulo 9, versículos 18 al 21, lo siguiente. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque quien ha resistido a su voluntad. Aquí cae como una pregunta, una indagación, como alguien que entiende el decreto de Dios. Y dice, si Dios hace así, ¿por qué Dios va a inculpar entonces? ¿Por qué Dios me va a pedir cuentas? Porque ¿quién puede resistir a la voluntad de Dios? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer su notorio poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Como si nos dijera, pero ¿quién eres tú para que te pongas a hurgar en un tema como este? ¿Quién eres tú? Si lo revelado no eres capaz de buscar y hacer, ¿quién eres tú para hurgar en un tema tan profundo como este? Con todo esto nosotros podemos decir que Dios acopla la caída de Adán dentro de su plan, dentro de su decreto. Y para abordar la cuestión del fatalismo, la confesión de fe dice, ni hace violencia a la voluntad de las criaturas, no hace violencia a la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad de la contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. Las establece. De manera que de esta forma el fatalismo es negado, es negado. Los opositores de esta doctrina la desechan porque dicen que esta hace a Dios culpable del pecado.
sino que además también ellos dicen que esto conduce al fatalismo porque estas doctrinas reducen al hombre a un simple muñeco, a un simple robot. El hombre no es responsable, él no tiene la voluntad, es Dios que está haciendo todo por detrás. Por eso se nos aclara que esto no es así, que el hombre no es un muñeco, que éste tiene su voluntad y él está ejerciendo continuamente su voluntad además, que todos los actos de los hombres y ángeles son hechos de forma voluntaria, aunque estos están incluidos en el decreto de Dios. Los decretos de Dios no violan la voluntad y responsabilidad humana, sino que lo incluyen. Lo incluyen. Esto es otra de las cosas que nosotros no podemos terminar de entender o terminar de explicar bien. ¿Cómo puede el hombre hacer voluntariamente aquello que Dios ha decretado sin que pierda un gramo de su voluntad o de su responsabilidad? No lo sabemos. Hermanos, no lo sabemos, pero eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia. Recordar Génesis 20, 50, 20. El caso de José con sus hermanos. Dios decretó todo eso. Ellos fueron responsables, pero Dios lo decretó. Dios fue el que organizó todo eso para llevar a cabo su propósito. Yo trataba de poder, claro, porque si bien cuando nosotros hacemos estas preguntas y realmente puede ser que tengamos confusión o malas ideas en cuestión a cómo nosotros vemos a Dios, si esto es así. ¿Cómo es de verdad entender esto de esta manera? Nosotros sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es justo, Él no mora en el pecado y Él no es el autor del pecado. Lo sabemos porque su palabra es clara en eso. Pero cuando nosotros estudiamos esta doctrina y vemos estas cosas, que a la vez Dios es el responsable, pero a la vez Dios no es responsable, ¿cómo es que funciona esto? Yo meditaba en una acción policíaca. Imagínate un escuadrón policial, donde ese escuadrón policial está investigando una cuadrilla de ladrones, donde estos ladrones están traficando con droga, están haciendo planes para robar bancos, para asesinar personas. Son ruines realmente. Y esta cuadrilla policíaca ya los identificó, saben que son ellos, saben quiénes son. Pero ellos quieren cogerlo con las manos en la masa. Quiere juntar bastantes cargos para poder que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Entonces esta cuadrilla policial lo que hace es dejarlos. Y los persiguen, los observan, pero los deja. Ellos atracan aquí, atracan allá, hacen violaciones aquí, injusticias allá. Pero cuando es el momento oportuno, esta patrulla policial los cogen y tienen las suficientemente pruebas para poder encerrarlos para siempre. Podríamos preguntar, ¿estos policías, ellos son los culpables por dejar que esos hombres cometan esos actos de injusticia? ¿Son ellos dignos de ser, miren lo que ustedes tienen que ver algo con esto seguramente? ¿O vemos allí un plan para poder llevar a cabo una ejecución perfecta de algo que ellos quieren obtener y por ende ellos permiten que ciertas cosas dan como libertad a que esas violaciones y crímenes sucedan? Nosotros no vemos esto en esta policía. ¿Por qué nosotros vamos a ver a Dios también? Dios es el que permite, Dios está allí inclinando, el mal está en el hombre, no está en Dios, y Dios está utilizando todo eso para llevar a cabo su plan. El propósito de Dios único no es perseguir al hombre y echarlo al infierno. El propósito de Dios es salvar al hombre, por eso envió a Cristo. Pero eso está dentro del plan de Dios también. Pero imagínese a Dios obrando y usando todas las cosas para que se cumpla los decretos, para que se cumpla su voluntad según su plan establecido antes de la fundación del mundo. ¿Pueden entender o esclarecer un pensamiento así? Lo que son estos decretos de Dios. Esos criminales no van a ser inculpados, ellos son culpables de sus crímenes y van a pagar por eso. Ellos hicieron eso. Como el hombre es culpable de sus pecados, ellos hicieron eso. Pero Dios decretó todas las cosas para que se establecieran a llevar a cabo su obra. Ahora podemos entender cuando allí en Romanos 9, 8, en Romanos 8 dice, todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Todas las cosas están cooperando. ¿Por qué cooperan? Porque Dios las hace cooperar. Porque Dios las establece y las hace tal manera para que eso ayude a
que nos vaya bien, que seamos transformados más a la imagen de Cristo. Se puede entender un poco más a la hora de quedarnos con esa duda, cómo Dios actúa en este plan, en estos decretos donde está allí incorporado el pecado del hombre, la maldad del hombre, y Dios no tiene nada que ver con eso, nada que ver en su esencia, pero Él sí es responsable en cuanto a todo. Mira, ¿puedo decir una cosa? Sí. Mira, yo lo que lo veo ahí, porque me he quedado así un poco confundido, ¿no? Cuando has dicho lo de incitó, ¿no?, a David. Vale, luego sí está el pasaje paralelo que te da un poco más de luz, porque es que sí, el Señor no podría haber incitado a David directamente, porque entonces sí estaría como provocándole a pecar, pero sí usó al diablo para que incitara. ¿Pero qué incitó en David? Lo que ya había en él, que había jactancia, orgullo, vanagloria. ¿Por qué? Porque el Señor iba a presentar su juicio, iba a derramar su juicio sobre Israel por pecados pasados, como vemos en la Biblia muchas veces, que el Señor se levantaba en juicio por pecados pasados. Y entonces el Señor, para derramar ese juicio, usa al diablo para que éste incite a David, pero es del pecado que ya hay en David. Con lo cual le va a llevar. Esas son lo que yo entiendo quizás las causas secundarias. ¿Para qué? Para un propósito. Pues para traer también perdón sobre Israel y tratar con David también, porque en David estaban esos pecados, la jactancia, la vanagloria. Solamente el diablo le tuvo que poner ahí unos pensamientos, incitarlo un poco para que saliera lo que había en David, que era jactancia, orgullo, y eso es lo que le llevó a pecar. Pero claro, ese incitó, claro, ahí me ha dejado un poco de... Ahora, vale, lo voy a entender un poco más, pero es el Señor lo que usa. ¿Qué usa? Pues como usó otras personas también, para traer castigo y traer juicios y disciplinas, porque lo trajo sobre Israel y sobre David. ¿Cómo? Pues reyes extranjeros, en este caso el diablo, incitando a David. Y claro, ahí entiendo también que ese incitar, ese inclinar el corazón de los hombres, pues por lo que estamos viendo también, es como que el Señor te frena o te deja. Es ahí como lo veo yo, esa inclinación, ¿no?, de los reyes, para que los reyes tomen decisiones, ya pueden ser positivas o no, pero el Señor o frena o te deja. Y así es como el Señor va obrando, ¿no? Así es. Así como yo lo he entendido así un poco. Así es. Aún así el mismo endurecimiento del corazón de Faraón, cuando el Señor manda palabra, el Señor, conociendo el corazón del faraón, dice que Dios es el que endureció el corazón del faraón. En última instancia sí fue, pero Dios estaba usando el mismo pecado del faraón, el mismo rechazo de faraón a someterse a Dios por medio de la palabra enviada por David, y lo suelta y lo deja en su endurecimiento. Así como Dios iba para una obra de salvación, entendemos que esa obra de salvación no podía o no era efectuada como Dios la había planeado sin el pecado, sin una perdición, sin una enemistad, y Dios quería mostrar su gloria. Y permitiendo el pecado, llegó a ser un instrumento en las manos de Dios para que Dios obrara en su plan y en sus decretos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna afirmación? Eso es lo que acaba de decir José, una aclaración que te la iba a comentar también. Pero ver de que sí es verdad, de que primeramente estaba el pecado de David, pero si tú lees al principio del verso 24, dice que Dios se airó contra el pueblo, utilizó la maldad del pueblo para darle permiso a David, así como hizo con Job. No, dio permiso a Satanás, como hizo con Job, para incitar a David. Y de ahí, Dios como que, viendo el pecado de David, pero también el pecado de Israel, fue que Dios hizo eso para traer juicio sobre el pueblo. Y fíjense que después de ese acontecimiento donde David cesó al pueblo, ahí estaba la avaricia de David, estaba su vanagloria de ver cuántas personas estaban él sobre cuántas personas. Allí estaba también el tema del tributo, porque cuantos más personas, más tributo tiene el rey. Allí estaban involucrados muchos pecados en el corazón de David. Como dice el hermano, ha salido con esa tentación, que es lo que hace el diablo cuando viene, ¿no? Nos viene y nos tienta, y si no es por la gracia de Dios, nosotros caemos en esa tentación. Y fíjate que Joab fue a advertirle al rey. Joab fue a advertir al rey, exactamente. Así está, porque ojalá el Señor le diera muchísimo más. Sí. Y él no quiso escuchar, porque su orgullo no... Así es. Estaba enfocado en hacer o sea, ya había creído al diablo, y ya había creído a su engaño. ¿Alguien más quisiera comentar algo más? Y cerramos. ¿No?
Vale, vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Nos hemos extendido un poquito más, entendiendo que también hemos comenzado un poco más tarde. Vamos a orar en gratitud al Señor.